Ya está. Gracias. Ahora sí, muchas gracias. Menos mal que la gente está atenta, carajo. Bueno, a ver, compartir pantalla. Aquí estamos. Vale. Bueno, con respecto a lo de la salud mental de los profesionales de la psicología, este es uno de los temas que más sorprende porque la mayoría de los compañeros no piensa que se va a tratar de eso. De hecho, mucha gente no se ha planteado qué podría pasar si supiéramos que un compañero tiene problemas de salud mental o si nosotros tenemos problemas de salud mental que pudieran interferir con nuestro trabajo, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad o algún servicio del colegio o tendríamos que ir a nuestro médico de cabecera, como todo el mundo? En cualquier caso, la pregunta que dejo al empezar sería, ¿qué opción nos queda cuando aparecen signos evidentes de la falta de autorregulación de la conducta profesional de un compañero y se constata la posibilidad de causar daño, no produciéndose una extensión de la suspensión de manera voluntaria por parte del psicólogo? ¿Qué harían en esta situación? ¿Qué les Hombre, parece? yo supongo que habría que comunicarlo, aunque sea ¿Comunicarlo a quién? al colegio de psicólogos, por lo ¿Al menos. colegio de psicólogos? A ¿Qué los más? superiores, a los superiores, ¿A los superiores? Si los tuviera. si los tuviera. Vale. ¿Quién más quiere dar alguna opinión con respecto a esto? Sandra. Hombre, a lo mejor hablar con el mismo profesional. Hablar con el Quizás no mismo está consciente, profesional. sí. Bien. Bueno, en cualquier caso, que sepan que no, cuando hablamos de salud mental no nos estamos refiriendo al estado del bienestar general, de satisfacción de la propia vida, etcétera, sino más bien a la ausencia de trastornos mentales. ¿De acuerdo? En este caso, para centrarnos en esto con respecto a cómo vamos a ir desarrollando este tema a lo largo de la mañana. Evidentemente, cuando hablamos de la ausencia de trastornos mentales o de lo que se califica de manera a veces errónea como trastorno mental, lo importante es la derivación en conductas concretas por parte de la actuación del psicólogo que puedan causar un daño. Estas conductas serían derivadas de un mal funcionamiento de la salud mental de este profesional y en principio este tipo de conductas podrían no solo interferir negativamente en su trabajo, sino llegar a poder de alguna manera incapacitar a este profesional para ejercer la profesión con las mínimas condiciones de respeto a todos los valores que estuvimos viendo ayer. Como evidentemente, y les comenté ayer, nuestro objeto de trabajo, es decir, las otras personas, es uno de los aspectos más complejos que hay. Es razonable esperar que las intervenciones que realicemos evidentemente estén primadas o estén guiadas por todo esto que hablamos ayer de evitar dañar la dignidad de las personas, de ser competente, porque va dirigido a evitar rasgos, sesgos, errores en nuestro trabajo, producir daños, lo que llaman iatrogenia, ¿no? Producir un problema a la persona a la que atendemos. Además, todo esto también en el ámbito de que cuando estamos funcionando en unos parámetros de normalidad, nuestra capacidad para tomar decisiones, para centrarnos en lo que es importante en cada caso, está mucho más facilitada que si estamos, imagínense, ¿no? Con una depresión, con una ansiedad, con unas crisis de ansiedad, etcétera, etcétera. Bueno, en cualquier caso, la idea se podría reducir en que haciendo nuestro trabajo reducimos las posibilidades de hacer el mal y procuramos aumentando las de hacer el bien a los demás. ¿Bajo qué circunstancias y con qué probabilidad uno de nosotros puede llegar a producir daño a otras personas? Es decir, como consecuencia de padecer algún tipo de episodio, trastorno, en definitiva, problemas de salud mental. Es más, ¿cuántos psicólogos sufren problemas de salud mental? ¿Creen que muchos psicólogos podrían sufrir problemas de salud mental? Muchos de ustedes cuando entraron en la carrera, alguien les preguntó que si se metieron en la carrera porque querían curarse a sí mismos, curar a algún familiar o algo así. Sí, ¿no? Es una pregunta muy frecuente. De hecho, es natural que haya
profesionales que se metieron en esto porque a lo mejor vivieron situaciones personales que no les gustaron y quieran contribuir en que no sucedan. Pero también hay otros profesionales que para nada. Yo recuerdo que fui uno de los que cuando entré a la carrera no tenía muy claro si era esto lo que quería o no, porque entré un poco porque no quería hacer una carrera que fuera demasiado centrada en un aspecto y esta me pareció que era muy variada, ¿no? Que tenía muchas historias. Sin embargo, hasta que tercero o cuarto de carrera, creo que fue cuando empecé a descubrir que era lo que me gustaba. Hasta entonces los primeros años eran muy comunes, ¿no? En aquella época de la licenciatura. Pero bueno, evidentemente estamos expuestos a tener problemas de salud mental, como todas las personas, y yo diría que incluso con respecto a otros profesionales, quizás más expuestos, porque trabajamos con aspectos tan complejos y tan duros muchas ocasiones en la vida de las personas, que lo raro es que a uno no le afecte. Otra cosa, hasta qué punto uno puede mantener esa capacidad de empatía o de ponerte en el lugar de otro, imaginarte lo mal que lo está pasando, incluso sentir el malestar que tiene esa persona y poder dejarlo donde tiene que estar, que es parte de lo que significa en lo que yo asumo como persona y lo que yo puedo integrar del sufrimiento de los demás sin perder la pista o sin perder mi punto de vista sobre cuál es la forma en la que tengo que actuar ayudando a esa persona. En cualquier caso, como verán que estoy poniendo, podría haber no solo más probabilidades de tener problemas de salud mental, sino que estos tipos de dificultades podrían ser de diferente naturaleza y gravedad. ¿Creen que está contemplado esto en la regulación profesional, bien en el Colegio de Psicólogos, bien en alguna ley de sanidad o en algún sitio? Es decir, ¿qué hacemos cuando un profesional de la salud mental enferma? ¿Han visto regulación sobre esto? ¿Conocen que exista algo así? Yeah. No, no existe nada al respecto. Existen en algunos colegios profesionales un poco iniciativas y en otros países está un poco más regulado, pero en España, como muchas cosas que veremos a lo largo del curso de hoy, hay poca regulación a este respecto. Bueno, es bastante difícil responder a cualquiera de las cuestiones que hablamos antes porque nos faltan datos, como le estaba diciendo, con respecto a la regulación, etc. Teniendo en cuenta esto, vamos a subir esto un poquillo. Podríamos distinguir de cara a poder predecir el impacto del problema sobre la conducta del profesional aquellos trastornos en los que los afectados tienen conciencia del problema y de cuáles no. Es decir, de alguna manera, un criterio que da idea de la gravedad de un problema es si hay conciencia de enfermedad o no la hay. Es decir, aquel aspecto de la egosintonía y la egodistonia. Es característico, por ejemplo, en los trastornos de personalidad y en algunos trastornos de enfermedad mental grave, una ausencia de conciencia de enfermedad o la idea de que yo no tengo ningún problema, ¿de acuerdo? El problema en todo caso lo tienen los otros. En el caso de un trastorno mental, esta diferencia es fundamental y puede influir, si se tratara, por ejemplo, de un psicólogo, en que este psicólogo bien decida seguir trabajando, incluso estando mal, o bien no, porque se dé cuenta de que tiene un problema que le influye en trabajar con personas y decida pedir ayuda o suspender el ejercicio, ¿de acuerdo? Pero evidentemente sí este aspecto marca una diferencia. ¿Por qué? Porque en este primer grupo en el que hay conciencia de que estoy mal, es posible que el psicólogo busque una solución o evite intervenir porque quiere o no quiere causar daño. Aquí podríamos incluir trastornos de tipo adaptativo ligados a circunstancias en las que estamos todos sujetos en nuestra vida cotidiana, como estaba comentando, precisamente en la profesión en la que trabajemos, pero que en principio no vayan más allá de preocupación, a lo mejor problemas de algún trastorno de tipo psicosomático, pero con una entidad nosológica no elevada, ¿de acuerdo? Y en cualquier caso, porque al haber conciencia de que hay algo que no funciona, la persona decide pedir ayuda, parar de atender y demás. Esta sería una de las, un poco de las posibilidades más benignas, ¿no? Sin embargo, en el segundo grupo, en aquellos que las personas no son conscientes de que tienen un problema,
ello puede implicar alteraciones importantes en el estado mental de la persona. Y ello, evidentemente, puede tener repercusiones más trascendentales. Imagínense en el consumo de sustancias, un trastorno del control de impulsos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los trastornos psicóticos, los bipolares, los inducidos por el uso de sustancias, etcétera, y los de personalidad, como estaba comentando antes, son los más incapacitantes en este sentido. Sobre todo cuando incluyen un patrón de relación interpersonal que implique abuso o desconsideración hacia los derechos de los demás. ¿De acuerdo? ¿Conocen a alguien que ustedes dirían que tiene un problema de salud mental? ¿Que es profesional y que trabaja como profesional? ¿No? ¿Han conocido a alguien? ¿No? Sí, Estupendo. sí, sí. Sí, alguien sí. Ok. ¿Y se pudo hacer algo en ese caso? Al ser consciente, pues Ah, fue consciente y paró. paró y sí, y actualmente sí ejerce. Ejerce recuperado, vaya. Sí, Vale, bueno, con una compensación. Entonces, vale. al estar compensado médicamente, pues está haciendo Puede un ejercer. ejercicio adecuado, sí. Vale, estupendo. Bueno, en cualquier caso, sea cual fuera la situación, es importante advertir que es mucho más probable de lo que parece realizar conductas que puedan acarrear algún tipo de daño a las personas usuarias de nuestros servicios. Ayer estábamos hablando de muchas de estas situaciones, ¿no? De impericia, inobservancia, etcétera, etcétera. Por lo que en estos casos se vuelve todavía más importante el control deontológico, ¿no? Es como cuando uno va por la carretera y ve que alguno hace una locura con el coche y dice, ¿ahí dónde está la Guardia Civil? ¿De acuerdo? Pues algo así, ¿no? Cuando pasan este tipo de cosas, uno cuando echa de menos que haya un control por parte del colegio para intentar minimizar la medida de lo posible lo que pueda pasar en este caso. Sin embargo, si miráramos el código deontológico, veríamos que esta situación no está contemplada de forma explícita, bueno, ni de manera directa e indirecta, por lo que no existe una regulación que facilite la prevención de estos casos o sugiera cómo podemos actuar en caso de que detectemos eso, ¿de acuerdo? Podríamos en todo caso encontrar menciones indirectas, algo relacionado con problemas mentales o con el que sería conveniente no tenerlo, en el artículo 5 del Código Deontológico, en el que dice que el ejercicio de la psicología se ordena con una finalidad humana y social, que puede expresarse en objetos tales como el bienestar, la salud, la calidad de vida, la plenitud del desarrollo de las personas y los grupos, en distintos ámbitos, la vida individual y social. Se supone que una persona con enfermedad mental va a ser difícil que cumpla esto, y el artículo 6, ¿de acuerdo? El respeto a la dignidad de las personas, etc. Entonces, de alguna manera, aunque no se habla directamente aquí de la salud mental del profesional, sí están diciendo que para ejercer, el hecho de tener que contemplar estos aspectos tan centrales de nuestro trabajo, va a ser difícil cumplirlos con total rigurosidad si uno tiene un problema de salud mental importante. ¿De acuerdo? Poder respetar a los demás, poder ser competente, etcétera, etcétera. Entonces parece que es muy improbable que se puedan cumplir, como les estaba comentando, todos estos aspectos, ¿vale? Si la gente tiene alguna limitación. No solo debemos evitar causar daño, sino que somos responsables de nuestras propias acciones y de sus consecuencias, por lo que debemos asegurarnos de que, en cuanto sea posible, nuestros servicios van a ser usados para perjudicar a nadie, evidentemente. Vale. Vale. Evidentemente, para poder llegar a inhabilitar a un compañero por este tipo de cuestiones, teniendo en cuenta que no hay ningún control deontológico y normalmente cuando esto sucede es difícil que un compañero denuncie a otro compañero por este tipo de cosas, sobre todo porque también es muy difícil probarlo. En muchas ocasiones lo que suele pasar es que un ciudadano se queja de la conducta de un compañero a la comisión deontológica, y esta de alguna manera, al investigar si hubiera pruebas por medio, pudiera llegar a solicitar a este profesional o a recomendar que este profesional deje de ejercer hasta que se ponga en manos de alguien que lo ayude, ¿de acuerdo? Pero de entrada,
porque haya otro compañero que le parezca que esta persona tiene una conducta inadecuada y lo ponga en conocimiento del colegio, no es frecuente que se dé, ¿vale? Es más, sí se puede dar algo que comentaban antes, ¿no? El que a lo mejor un grupo de compañeros que trabajan juntos detecten que uno de ellos no está muy bien y entonces, como son amigos, hablen con él, intenten convencerlo, echarle una mano para que deje de atender o para que se ponga en manos de alguien y demás, antes de avisar, por ejemplo, al colegio o a cualquier otra entidad, ¿no? Intentamos resolverlo primero entre los que tenemos cerca y demás. Pero bueno, en cualquier caso, afortunadamente no es muy frecuente. Cada uno, si se encontrara en esta situación, debería de tomar una decisión personal. Esto es una de las situaciones en las que estaríamos ante un dilema ético, ¿no? ¿Qué hacer en este caso? Y evidentemente tendríamos que responder de manera responsable, cada uno con su propio compromiso, ¿no? Sin embargo, está claro que deberíamos de buscar la manera de resolver esta situación para intentar evitar que la continuación de su trabajo produjera más daño a la larga. Desde el ámbito institucional, aunque no hay ningún tipo de servicio, sí podría estar bien, y es una de las cosas que con el tiempo hemos ido comentando en el colegio, que hubiera, aunque no directamente, un servicio de atención a compañeros con enfermedad mental, que no es descartable, sí muchos aspectos que puedan funcionar desde un punto de vista preventivo o de asesoramiento, que a la larga incidieran en mejorar o en prevenir problemas de salud mental en los compañeros, ¿vale? Por ejemplo, un servicio de asesoramiento, de atención y supervisión al colegiado que lo solicite voluntariamente y de manera anónima, por supuesto. U otro tipo de servicio en el que pudiéramos trabajar un poco en incidir este tipo de situaciones. Deberíamos de todas maneras de insistir que, claro, si alguna vez se llega a renovar el código deontológico, actualizar el que tenemos hoy en día, que ya les digo, yo recuerdo que entre el año 2098 y el 2004, por ahí, o quizás un poco más, redactamos uno nuevo, todos los presidentes de la Comisión Deontológica, en aquella época, teníamos un código deontológico completo, muy actualizado para aquella época, pero al final no se llevó a cabo por cuestiones jurídicas, decían unos u otros, ya eran cuestiones del Consejo General de Psicólogos, y al final se redujo todo a una división entre personas que pensaban una cosa y lo contrario, y uno por otro, la casa sin barrer, el código deontológico nuevo no se aprobó y nos quedamos con el que teníamos el año 87, lo cual es un desastre. Bueno, no es nada recomendable porque los resultados son que seguimos funcionando con un código que no contempla un montón de situaciones, ya verán a lo largo del curso cómo sale, un montón de situaciones que debería contemplar, y en el fondo no facilita que los compañeros se orienten o sepan qué hacer en muchos momentos en los que es difícil de responder. Bueno, en este caso, de todas maneras, esta regulación debería de saber o permitirnos saber cómo actuar en estos casos. En los casos que detectemos que hay algún compañero o algún psicólogo que está poniendo en riesgo los principios de competencia y responsabilidad porque tenga problemas de salud mental. Esta regulación debería contemplar pues, la elaboración de un reglamento particular, la modificación del Código Deontológico vigente, ¿de acuerdo? Vigente, o incluso hasta de los estatutos, ¿no? Porque hasta ahora, en este país, si alguno tiene problemas de salud mental, más un médico cabecera, etc. En cualquier caso, ha habido aportaciones por parte de los compañeros a este respecto desde hace tiempo que estamos en este curso, y comentan, por ejemplo, ideas a este respecto, como que desde el COP se hagan talleres de salud mental, recomendados para psicólogos, diciendo que son necesarios para todos los profesionales en general, para su reciclaje emocional y beneficiosos para su calidad de vida y el desempeño profesional. Es decir, es cierto que damos cursos para formarnos en jurídica, en neuropsicología, en seguridad ciudadana, en seguridad vial, etcétera, etcétera, pero son pocos los cursos que se dan en el colegio para mejorar la salud mental de los psicólogos.
¿de acuerdo? Parece que si alguien viene a decirnos cómo mejorar la salud mental, decimos, que yo trabajo en eso, no me digas cómo. Bueno, pues sí, es posible que debiéramos de aceptar, incluso no descarto que de alguna manera pueda ser hasta obligatorio. Fíjense que en ámbitos como en la policía, aunque no en España, en muchos países, cuando tú trabajas con armas, por ejemplo, y tienes un incidente en el que manejas armas o en el que has tenido una agresión o has agredido a alguien, tienes obligación de pasar por el psicólogo antes de volver a recuperar el arma o antes de volver a prestar servicio. Y yo creo que eso podría ser aplicable perfectamente a los psicólogos, es decir, bajo ciertas circunstancias sería bueno que tuviéramos la obligación de pasar por una especie de curso de reciclaje. Es como este curso de deontológica que se aplica de manera obligatoria a todos a los que hayan sido sancionados. Es como lo del carnet por puntos, ¿de acuerdo? Si te he sancionado, deberías de hacer un curso de reciclaje para ponerte al día y evitar en la medida de lo posible que te vuelvan a sancionar, ¿de acuerdo? Este curso, de hecho, viene a protegerlos a ustedes porque hasta que empezó a funcionar, ustedes estaban pagando por recibir un servicio que el colegio no daba. Es decir, el colegio no brindaba la posibilidad a los compañeros de cumplir los propios fines del colegio, que es velar porque se conozcan los aspectos deontológicos, porque no se cometan infracciones, etc. Entonces, yo les cobraba una cuota anual para estar colegiados, pero después les sancionaba por no cumplir algo que en el fondo no les había formado para evitar cumplir, para evitar vulnerar. ¿De acuerdo? Con lo cual este curso viene a ser una especie de acto de justicia de los colegiados y del colegio para proteger a los colegiados de ustedes mismos, ¿de acuerdo? De nosotros mismos que vamos a tener que fiscalizar el trabajo entre unos y otros. Otros aspectos en el sentido de la salud mental es, por ejemplo, formar grupos de reunión, grupos de apoyo mutuo, en el que se trabajen cosas en un ambiente distendido. Estos grupos se dan mucho en muchos ámbitos, en salud mental se hacían mucho, y son grupos de apoyo en los que la gente compartiendo aspectos personales, por ejemplo, de su trabajo, de su desempeño como psicólogo, puede pues superar situaciones que de otra forma a lo mejor iba a tener más difícil. En este día de hoy, por ejemplo, en el que estamos hablando, es posible que muchos de ustedes se enteren o se enteren de aspectos o puedan resolver determinadas dudas que han tenido durante mucho tiempo sobre la deontología que de otra forma a lo mejor no habrían resuelto, ¿vale? Esto es equivalente un poco a lo que se podría hacer con la puesta en práctica de situaciones como estas en el COP, ¿no? Grupos de reunión de compañeros que vayan a hablar de su profesión, de lo que hacen, de cómo lo hacen, de cómo se sienten cuando lo hacen, de qué dudas les surgen cuando lo hacen. Un espacio de reunión en el que podamos compartir el trabajo, evidentemente en condiciones de confidencialidad, y en que los compañeros puedan tener perspectivas distintas a la hora de hacer su trabajo. También charlas formativas, difusión preventiva de información y un constante recordatorio a los compañeros sobre esto. Es decir, es verdad que podría ser interesante que, por ejemplo, en los colegios, que hoy en día en el correo electrónico el colegio manda mucha cantidad de información sobre ofertas de empleo, sobre cursos y demás, también se puede ir pasando información sobre esto, ¿de acuerdo? Algún recordatorio sobre si tienes algún problema de salud mental, pues tienes un servicio, o si conoces a alguien, pues habla con él a ver si podemos estar, o fíjense que hay cursos, charlas o carteles informativos sobre la salud mental del psicólogo. Yo creo que uno de los sitios en donde mejor se puede cuidar la salud mental del psicólogo es desde el propio colegio de psicólogos, ¿vale? Y es curioso, que es lo que decimos, ¿no? En casa de herrero, cuchara de palo. Es de las cosas que menos se dan en psicología, que los psicólogos pidan ayuda a los propios psicólogos, ¿vale? Bueno, además, el aspecto de que los usuarios estén informados como usuarios, es decir, que un mismo usuario, un cliente, pueda darse cuenta de que el profesional no funciona bien o le parece que tenga algún problema y tenga la posibilidad de informarlo al colegio, ¿de acuerdo? Es decir, igual que nos dan campañas de publicidad, de consumo, para cuando vamos a algún servicio estemos atentos a si cumple las condiciones,
pues también en el ámbito de la psicología los usuarios se protegen más a sí mismos y nosotros a ellos cuando les brindamos la opción de ser ellos también una forma de detectar algún tipo de problema para intentar ponerle fin, porque en el fondo van a ser los principales perjudicados en el caso de que no hagamos bien nuestro trabajo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Aquí perjudicamos siempre más al de fuera que a nosotros mismos. ¿Vale? Bueno. Otros consejos en este ámbito serían tener un propio terapeuta, si creen que lo exige el caso, si se encuentran mal, tener un buen supervisor clínico durante su formación o después de la formación, cosa que aquí en España no se ve mucho lo de la supervisión clínica, pero sería muy importante. Y no solo clínica, supervisión de cualquier compañero que sepa más de mí en el ámbito en el que estoy trabajando es recomendable, en cualquier modalidad. Apoyarse en los compañeros de profesión, colegios, asociaciones o en otras disciplinas si tengo dudas o si me encuentro mal, preguntar a otros compañeros qué puedo hacer en esta situación. ¿De acuerdo? Mantener un regular contacto con acciones formativas, también minimiza en la medida de lo posible la aparición de problemas. Desarrollar un propio autocuidado físico, mental, emocional, etcétera, etcétera, como es recomendable para el resto de la población, pero yo creo que con más incidencia a nosotros. Bueno. ¿Alguna pregunta con respecto o algún comentario con respecto a la salud mental de los profesionales de la psicología? ¿No? Vale. Pues ahora vamos a hablar de las relaciones. Dime. A mí me pareció increíble el hecho de que en Inglaterra te obligan a pasar un año mínimo yendo a terapia para formarte como terapeuta. ¿En Inglaterra? Sí, y la verdad es que me fascina que nosotros no tengamos aquí en España por lo menos aquí en la ULDA, donde yo me licencié, esa oportunidad de pasar tú mismo por el proceso terapéutico, ¿no? Y verlo desde esa perspectiva y sanar cualquier herida que puedas tener, ¿no? De tuya propia, personal. La verdad Vale. ¿Y en qué contexto te obligaban a estar un año en terapia allí? ¿A qué te refieres con que? Sí, me refiero, es decir, porque para poder estar asociada, para poder ejercer... Para poder ejercer y sí, claro, para asociar, sí. Era como parte del aprendizaje. Vale, ¿y era la propia asociación o es el Estado el que te dice si quieres ejercer tienes que pasar terapia? El Estado, sí. El Estado, vale. Digamos que es el curso, ¿no? Al que vas a acceder o la formación a la que vas a acceder, pues forma parte de la formación. Vale. Y en ese momento, si tú no tienes ningún problema que necesite terapia, ¿qué es lo que haces en ese Trabaja el bienestar, ¿no? Todos tenemos problemas cotidianos que podemos trabajar. Sí, sí. Vale. Y entonces hablarías un poco de eso, de tus problemas cotidianos, de cómo afrontarlos y demás. Sí, sí. Ok. Vale. Yo no lo hice en concreto, la verdad que no sabría decirte en específico, pero la verdad que escucharlo y el saber de compañeros que lo hacían me pareció muy interesante que no se diera aquí, no sé por qué, la verdad. O por lo menos la opción. Hombre, hay diferentes perspectivas. Sé que eso se da mucho a nivel de psicoanálisis, por ejemplo, que si tienen un poco la costumbre o la condición de para poder ejercer tienes que haberte hecho tú primero un psicoanálisis y demás, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso también en otros sitios se suple simplemente con una buena supervisión, con la opción de poder verte a ti mismo haciendo cosas que alguien te diga, mira, esto es así, esto no es así, tener la posibilidad, pero aunque pueda ser, en mi opinión personal, ¿de acuerdo?, una buena alternativa, a lo mejor no debería de ser un bloqueo, ¿no? Porque el tema es que a lo mejor tú no tengas realmente un problema de salud mental, ¿no? Y estés un año allí, pues un poco siguiendo las instrucciones de una persona que tiene su propio punto de vista sobre las cosas, y yo creo que ahí puede ser un poco complejo el tema, ¿no? Evidentemente me parece que es importante que la gente como mínimo pase por una supervisión, ¿vale? Pero por una terapia depende, porque a lo mejor, yo qué sé, imagínate que el que tengo que hacer terapia es psicoanalista y yo soy contextual, mi madre, chiquito jaleo se puede montar ahí, ¿vale? O uno que es cognitivo-conductual y tiene que atender a uno que le gusta más el psicoanálisis o la gestal, yo qué sé. Entonces, pues... Creo que sería el mismo que tú estás cursando, ¿no? ¿Sí? Si es cognitivo-conductual, pues probablemente Sí, habría que ver eso, pero sí, es buena idea. Es buena idea. Como mínimo la supervisión. Y eso sí en España no se ve.
o nada o muy poquito, ¿vale? Y en el resto de países europeos la supervisión es algo que es imprescindible y están muy encima de los alumnos para eso. Pero bueno, España es diferente, como todos sabemos, y ahora vamos a hablar de las relaciones múltiples con pacientes y terceras personas. Bueno, eso tiene su lado bueno, no ser diferentes, ¿eh? Pero bueno, también su lado malo. Bueno. Incluso también dime. a mí me ha sorprendido, pues por ejemplo, el tema pandemia, ¿no? No se ha ofrecido como tal un apoyo, ¿no? Un apoyo a los sanitarios, sí, Sí, pero sí se ofreció. los psicólogos Sí, nos hemos mira, quedado un poco ahí. a pesar de que fue un poco, para mí, vergonzoso, porque en cuanto empezó a plantearse lo de prestar apoyo a los profesionales, hubo una especie de pelea entre, pues lo hago yo, no, quítate tú, que lo hago yo, y entonces había entre el colegio profesional, la Consejería de Sanidad, cierto desacuerdo en ese sentido. Bueno, al final lo que conozco es que había desde el colegio de psicólogos un turno de atención a la población general, ¿de acuerdo? O incluso a profesionales, y desde el punto de vista de la Consejería de Sanidad, yo fui uno de los profesionales que atendíamos todos los lunes entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde a personas del Servicio Canario de Salud que bien estuvieran de baja o bien que voluntariamente llamaran a un teléfono de atención psicológica para profesionales porque tenían dudas o porque tenían, como quien dice, secuelas relacionadas con la intervención o con el tema relacionado con la pandemia, etcétera, etcétera. Y atendimos a bastantes personas. Éramos un grupo, como de 10 profesionales en Tenerife, y en Gran Canaria, donde estaba la central, había mucha más, pero atendíamos, yo recuerdo haber atendido auxiliares de clínica, enfermeros, médicos, un poco de todo, ¿no? Gente Claro, pero me de refería baja, a nosotros mismos, a nuestro propio colectivo, ¿no? Algo especializado incluso a los que estábamos atendiendo personas en ese aspecto y que no sí, estábamos en el ámbito público, sino que estábamos en el ya. privado. Hombre, en principio no estaba descartado que llamara a algún psicólogo que estuviera atendiendo a alguien. ¿Sabes lo que quiero decir? Yo Sí, sí, recuerdo, por sí, ejemplo, claro. cuando la pandemia, que la consulta privada lo tuvimos que cerrar. Era un centro sanitario, a lo mejor podíamos haber seguido atendiendo, pero la gente no podía salir de su casa y no lo dejaban ir al gabinete. Con lo cual, un poco todo se quedó en el aire. Sin embargo, sí es verdad que la idea era que pudiera llamar a ese servicio cualquier persona que estaba atendiendo a otros, no solo auxiliares, sino también psicólogos. Sin embargo, no recuerdo haber atendido a ningún compañero de profesión, ¿de acuerdo? Yo no sé si el colegio en su momento planteó eso, yo creo que no. El colegio planteó una atención a la ciudadanía y a lo mejor a otros profesionales, pero no directamente a psicólogos, ¿de acuerdo? De todas formas, un poco lo que estaba comentando, la participación en el colegio es fundamental. Veo que además este es un grupo que está interesado en eso, y también hacer propuestas, ¿no? Ir a las juntas, a las asambleas y demás es muy importante para poder cambiar todo este tipo de cosas que salen aquí y que no están donde deberían estar o que pensamos nosotros podrían ser mejor abordadas, ¿no? Bueno, ¿qué es una relación dual? Vamos a poner diferentes definiciones de las relaciones duales desde diferentes fuentes, pero en principio vamos a hablar de una que sale en el libro de ética de las relaciones duales en psicoterapia. Tienen esto en la documentación, en el material que está colgado en la plataforma, que define una relación dual en psicoterapia cuando el terapeuta se encuentra manteniendo, además de la relación terapéutica, otra relación diferente con el paciente que está atendiendo. Esta puede ser de tipo social, sexual o no sexual, profesional, financiera, etc. Y esta relación, no, a pesar de que el colegiado tenía conocimiento del código deontológico, no le permitió darse cuenta de que era inadecuada, ¿de acuerdo? Es decir, en el fondo no se orientó o no pudo identificar claramente cuáles eran las consecuencias o los dilemas derivados de establecer una relación dual, ¿vale? Con lo cual no es intencionada normalmente, sino se produce porque uno sale de su ámbito, a lo mejor por desconocimiento. Si estás bien formado no lo vas a hacer, pero por desconocimiento sales de tu ámbito. Tiene mucho que ver con lo que hablamos ayer de la responsabilidad administrativa, ¿de acuerdo? Establecer relaciones con pacientes antes o después de haberlos tratado. Bueno, antes no, mejor después, ¿vale? En este caso serían familiares y demás. Aunque el código deontológico no contempla, como muchas otras cosas, las relaciones duales,
sí hay artículos en los que podemos ver de manera indirecta y contemplados estos aspectos. El artículo 6, que ya hemos mencionado un montón de veces, cuando habla del sentido de la responsabilidad y la honestidad, en principio, aunque no directamente, está especificando que es recomendable no establecer relaciones extra consulta con nadie, ¿de acuerdo? Ya verán, excepto determinados casos concretos en los que puede ser hasta recomendable, pero muy específicos y bien delimitados. Por otra parte, el código deontológico vigente, un poco más cercano, y esto lo vimos ayer en uno de los casos de cuando hacíamos comités de ética, el psicólogo no aprovecha para lucro y beneficio propio de terceros la situación de poder o superioridad en el ejercicio de su profesión. ¿De acuerdo? Es decir, de alguna manera, cuando estamos delante de una persona que necesita nuestra ayuda, esa persona adopta una postura que en el fondo la hace más débil frente a nosotros, y gente sin escrúpulos puede aprovechar esa posición para sacar beneficio propio de cualquier tipo. ¿De acuerdo? Evidentemente, con una buena formación deontológica esto no va a suceder. Pero cuando se establecen relaciones duales, es posible que alguno de estos aspectos se le haya escapado al psicólogo, que termina permitiendo que se establezca una relación dual. ¿Vale? Bueno. Además, el artículo 29 dice que el psicólogo no se presta a situaciones confusas en las que su papel y función sean equívocos o ambiguos. Una situación confusa sería atender a tu hermano en tu gabinete, a tu primo o al otro. Hombre, yo qué sé, yo tengo primos, si tienes una familia grande, yo tengo primos que ni conozco, ¿de acuerdo? Es decir, que sé que son primos, pero que no he tenido contacto con ellos. A lo mejor sí lo podría atender, porque no lo conozco de nada, como quien dice, es como cualquier otra persona. Pero un familiar directo, cercano, esa sería una de estas situaciones en el artículo 29. Es más, es muy poco recomendable porque ni tú lo ves como paciente, ni esa persona te ve como terapeuta. Y ahí empezamos a tener dificultades, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante tener esto bien presente. Los americanos, que en esto son bastante rigurosos o por lo menos exhaustivos, dicen que un psicólogo está en una relación dual cuando está en una relación profesional con una persona y al mismo tiempo está en otro rol con esa misma persona. Además, al mismo tiempo está en una relación con una persona cercanamente asociada o relacionada con la persona con la que mantiene una relación profesional. Ya no es solo con el paciente, sino con alguien muy relacionado con el paciente. ¿Lo entienden? Esto también es una relación dual. También estar comprometido al entrar en el futuro en otra relación con esa persona o con la persona vinculada a esa misma persona. No solo en este momento, sino en el futuro. ¿De acuerdo? Bueno, el Código Británico, con respecto a esto, dice que hay que estar atento en este tipo de situaciones a la toma de decisiones, porque pueden poner en juego la objetividad del profesional o interferir en la eficacia de sus funciones como terapeuta, evidentemente, poniendo en riesgo el beneficio del paciente. Recuerden que en todo esto tiene que ver con los principios fundamentales que hablamos ayer, ¿de acuerdo? La dignidad, el respeto a la dignidad de las personas, la imparcialidad, la competencia, etc. El psicólogo además debe estar atento a los posibles efectos adversos de este tipo de relación, aunque no siempre es fácil mantener estas distancias. Sin embargo, la sugerencia es que el psicólogo, si es razonable, procure evitar una relación múltiple, en general, ¿vale? Si uno se pone a pensar, podría haber muchas posibilidades, pero en general decir que no es lo más cómodo. Si tienen compañeros, deriven. Si tienen amigos que sepan que pueden coger, pues lleven y mándenlos a otra persona que sepan que ustedes no conocen. Y en el fondo ustedes verán que se quitan de compromisos, ¿vale? Porque hay veces que atiendes a alguien familiar y desde el momento del mismo pago hasta el momento de seguir instrucciones o de entender determinadas cosas, ese modelo de cercanía va a estar ahí y es complicado coger distancia con eso. Pero no solo el psicólogo, sino la persona a la que atiende. Hay veces que como es familiar, pues tú le pides que haga, mira, pues si puedes, rellena un autorregistro. Y, en fin, no, es que no me lo pidió el terapeuta, me lo pidió mi primo Domingo. ¿Vale? ¿Ven que es distinto? ¿Vale? Entonces, poco recomendable. Bueno, ¿cómo manejar las relaciones duales?
Dado que hay situaciones en las que es imposible evitar una relación dual, es importante para el profesional de la psicología clarificar en todo caso la relación que va a establecerse y dar la opción a la persona que decida si o no quiere aceptar las condiciones, en este caso, de ese nuevo vínculo que sea una relación dual. Porque de hecho, ya les digo, hay procedimientos y situaciones en las que esto puede contemplarse. Bueno, en el desempeño de nuestro trabajo y teniendo en cuenta que vamos a manejar información confidencial o reservada, es importante informar previamente a la persona con la que vamos a establecer esa supuesta relación dual de las condiciones en las que se va a establecer. ¿Vale? Hay muchas instituciones y muchos sitios, sobre todo fuera de España, que contemplan esto un poco más de manera pormenorizada, pero como mínimo, si fuéramos a establecer una relación dual porque no tuviéramos más remedio que establecerla, deberíamos de tener claros e informar de los siguientes aspectos: condiciones de confidencialidad y manejo de la información, condiciones de manejo de las relaciones duales en el caso de que se produjeran, registros psicológicos si fueran a llevarse a cabo y cómo, y el rol que se asume por parte del profesional. Sin embargo, hay una cosa que no sé si ustedes saben, pero sí verán y practicaremos al final del día de hoy, es modelos de toma de decisiones para decidir en este tipo de situaciones. Es decir, cuando se presentan este tipo de situaciones, como estábamos comentando ayer, muchos profesionales puedan terminar recurriendo un poco al uso del sentido común, desconociendo que hay procedimientos que van a facilitar la toma de decisiones en este y en muchos tipos de dilemas y que nos van a permitir decidir si realmente es o no conveniente establecer esta relación dual basándonos en parámetros concretos. Este modelo que les presento hoy fue hecho en 1986 por Gottlieb y fue diseñado específicamente para atender a los posibles dilemas éticos de las relaciones duales. Además, abarca todos los posibles problemas de la relación dual que puedan surgir, sin importar el contexto profesional en el que se dé, lo cual es muy útil. ¿Qué características tiene el modelo? Se puede aplicar a todas las relaciones profesionales en las que los psicólogos estemos inmersos. Pretende ayudar al manejo de las relaciones cliente-terapeuta de forma efectiva cuando éstas no puedan ser evitadas. Se busca evitar o evaluar el daño potencial causado en todas las posibles relaciones, debido, evidentemente, al riesgo inherente que hay como consecuencia de la evitación, de alguna manera, de esa relación. Asume que no todas las relaciones son duales. De hecho, se presume que en algunas circunstancias las relaciones duales pueden llevarse a cabo con bajo riesgo y esto puede ser beneficioso. ¿Vale? ¿A alguno se le ocurre alguna situación en la que pueda haber una relación dual con bajo riesgo y beneficiosa? ¿No? Bueno, lo iremos viendo. Pero, por ejemplo, con personas mayores, con niños, hay veces que relaciones duales, pero no de amigos, ¿de acuerdo? Relaciones extra consulta, a lo mejor con personas cercanas a esa persona mayor o a ese menor, en el que esa relación puede funcionar de manera preventiva o de modelado, etcétera, etcétera, para que de alguna forma esa persona con la que yo trabajo fuera pueda influir de manera positiva después a ese paciente que tú estás tratando, ¿de acuerdo? Es decir, siempre con la intención de beneficiar a la persona que estás atendiendo, pudiera ser conveniente establecer una relación dual con alguien que pueda estar relacionado con él y que de otra forma va a ser imposible que yo acceda, ¿vale? Sin embargo, hay que contemplar con mucho cuidado en qué circunstancias y en qué condiciones se da esto. El modelo asume que el dilema del profesional es el resultado de la contemplación de una segunda relación a partir de una ya existente, es lo que les estaba comentando ahora, y no de relaciones establecidas desde antes de la terapia, ¿vale? Una posterior. Los aspectos del modelo importantes serían dimensión de poder. Tiene 3 dimensiones fundamentales que hay que considerar a la hora de poner en práctica una relación dual.
esta dimensión de poder se refiere a la cantidad o grado de poder que un psicólogo puede tener en relación al cliente. La influencia de la palabra de un profesional tiene mayor peso en una audiencia que la palabra de un asistente a esta. ¿Está claro? Con lo cual tenemos cierto grado de poder. No es lo mismo tener muy poca, por ejemplo, poco tiempo de relación con esa persona o haber hecho pocas cosas, es posible que tenga poco grado de poder. Así llevo mucho tiempo con esa persona, he llegado en profundidad a la relación, ese grado de poder ha aumentado, ¿vale? También dimensión de la duración de la relación, es decir, no solo el grado de poder, sino cuánto tiempo vamos a estar en relación con esa persona. Se asume que la relación de poder incrementa con el tiempo, es decir, el grado de poder en una relación corta es más bajo que en una relación larga. Otra dimensión sería la claridad de la terminación. Esta se refiere a la probabilidad de que el cliente y el psicólogo tengan mayor contacto profesional, es decir, que no haya una terminación concreta. Por ejemplo, la ejecución de una evaluación psicológica de un solicitante de empleo implica una relación momentánea, con pocas posibilidades de establecer nuevos contactos. Sin embargo, la relación psicólogo-familiares implica delimitar hasta qué punto se termina una relación profesional y continúa la relación familiar. ¿Ven esto? Vale. Entonces, lo que se hace normalmente es, bueno, en el material igual teórico tienen más en profundidad en la aplicación del modelo de Gottlieb, pero normalmente lo que vamos a ir mirando es hasta qué punto la aplicación de la consideración de estas tres dimensiones, el poder, el tiempo y la claridad de la determinación, nos pueden facilitar el decidir quedarnos en la relación dual o el rechazarla. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, una relación en la que haya mucha cantidad de poder, mucho tiempo y una claridad de la terminación poco clara, ¿de acuerdo? No es recomendable establecer una relación dual, ¿vale? Si a lo mejor puedes delimitar en el tiempo una relación dual con un tiempo delimitado y una determinación clara, porque el papel del psicólogo y de la otra persona, por ejemplo, familiar de tu paciente, está claro que se termina cuando se llega a un objetivo, pues esa relación dual a lo mejor sí es recomendable mantenerla porque tienes claro que va a ser un tiempo determinado, con un objetivo determinado y con una terminación concreta, ¿vale? Bueno, pueden profundizar más en esto y hoy profundizaremos un poco también en la parte de la práctica. El acoso sexual. Bueno, ¿qué hora es, por cierto? ¿Quieren hacer un alto? 10:30. ¿Sí? Vale. ¿Media horita? Sí. ¿Sobre las 11? Bueno, menos 2 minutitos, bueno, menos 8 minutos, pero bueno, casi. ¿Vale? Pues nos vemos a las 11 entonces. Venga, voy a parar un poco de grabar aquí también. Grabación. Vale. Aquí estamos. Estaba diciendo que les quiero que vean un poco con más detalle el uso del modelo de toma de decisiones con respecto a las relaciones duales que les estaba comentando antes de empezar con el tema del acoso sexual. Está dividido en varios pasos, en concreto creo que son 6. Y el primero, lo que plantea es evaluar primero la relación actual. Es decir, en base a las 3 dimensiones que habíamos planteado de poder, de terminación y de claridad, primero se evalúa si hay altos grados de poder y duración, como les estaba diciendo antes, y si además no hay una terminación clara de la relación. En este caso, se establece que el potencial de daño podía ser alto y esta relación dual debería de rechazarse. Estamos hablando de la relación actual con, supongamos, un paciente, ¿de acuerdo? Que al mismo tiempo pudiera ser también un profesional. A continuación, evaluaríamos en el paso 2 la relación prevista, es decir, lo que es probable que pase a lo largo de estas mismas 3 dimensiones, como se hizo en la anterior. Si en este caso la relación prevista se evidencia un gran poder sobre un largo tiempo y, de nuevo, una terminación incierta, entonces esta relación dual prevista debería ser rechazada. Sin embargo, si existiera una relación
en la que hubiera un rango medio de dimensión de poder, de claridad y de duración, esta relación podría ser permisible e incluso hasta beneficiosa. ¿Alguno tiene alguna duda con esto? ¿Seguimos? Bueno, en el paso 3, lo que plantea es examinar las relaciones de incompatibilidad de rol, es decir, quién es quién en la relación. Perdóname un Dime. segundito, Domingo. Dime. En lo de relación a la pregunta. En todo momento estamos hablando de la terminación de la relación dual, siempre vista desde el punto de vista del profesional, no por un tercero. Claro, estamos hablando de que se establezca, recuerda que partimos de una relación actual. Sí, ¿de pero que acuerdo? sea una determinación propia del profesional, no es que haya Sí. intervenido un tercero No, en para decir cualquier- que esa relación dual se deba extinguir. No, en principio necesitas que el propio profesional sepa en qué tipo de relación está. Ujú, ¿Vale? ujú. Después eso puede ser evaluado o no por un tercero, pero en principio lo que te interesa es saber Vale, tú como que sea profesional qué relación tienes a continuación. Después si hay una relación prevista que pudiera darse en el tiempo con esta persona con la que actualmente tienes una relación fuera de la terapia, ¿de acuerdo? ujú. ¿Vale? Que podría ser de tipo social. Entonces, para decidir si te vas a quedar en la relación actual o puedes pasar a una relación posterior, deberías de estudiar estas 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Y quedarte en todo caso con que la que pudiera ser favorable sería aquella que tuviera un grado de poder medio o bajo sobre esa persona, una duración de la relación no excesivamente larga y una claridad de la terminación o de incluso de este último aspecto de quién es quién, que fuera compatible, ¿de acuerdo? En ese caso puede ser recomendable una relación o no es inadecuada. Si no es así, siempre es preferible rechazarla. ¿Vale? Bien. Bueno, en este caso que hablábamos de las incompatibilidades, en el fondo es lo que estaba comentándote ahora, ¿no? De quién es quién. Y depende de tanto el papel que tiene cada uno como de las expectativas que puede haber en función de estas dimensiones, pues sería más o menos recomendable rechazar o admitir la posible relación dual. Bueno. Además, recomiendan pues, consultar a otras personas, en este caso compañeros, para ver qué podríamos hacer en esta situación y, evidentemente, discutir la relación con el cliente. También plantean que en este tipo de situaciones, si a lo mejor hay un tipo de marco de relación más laboral o con otros aspectos de tipo económico o algo así, en cualquier caso se dejara por escrito especificado que se ha decidido continuar esa relación. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí vamos a ir terminando. Hay 3 pautas para diferenciar o identificar entre relaciones que tienen una alta probabilidad de provocar o desencadenar daño de las que no. Primero, la incompatibilidad de expectativas en relación a los roles asumidos. ¿Quién es quién? Y si las expectativas de cada uno, una persona puede tener una expectativa de querer una relación sentimental y otra solamente querer una relación profesional. ¿De acuerdo? Entonces, si hay mucha incompatibilidad en estas expectativas, es poco recomendable, evidentemente. También las obligaciones relacionadas con las diferentes funciones aumentan la probabilidad de pérdida de objetividad, es decir, en función de los roles de cada uno, es posible que la relación pueda crecer si se mantiene esa objetividad o verse perjudicada si no la hay, ¿vale? Porque a lo mejor hay una dimensión de poder o de diferencia de roles que no está del todo clara. También el prestigio y las diferencias de poder entre el profesional y el cliente se difunden a los diferentes tipos de relación aquí establecidos, lo que estaba hablando antes del poder. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí pasamos al acoso sexual. El Código Deontológico Español no contempla específicamente este tipo de situaciones, aunque muy probablemente queden recogidas en muchos aspectos, no solo de futuros códigos deontológicos o actualizaciones, que espero que se den en breve, sino evidentemente muchas leyes que ya están hoy en día en vigor. Evidentemente se puede deducir del contenido de varios artículos que, aunque no directamente se hable de el acoso sexual, sí
tocan, como habíamos dicho, aspectos relacionados, como el 6 y el 11 y el 29 que comentamos antes, ¿no? En los cuales, primero, el psicólogo tiene que respetar la dignidad de las personas, no prestarse a situaciones en las que tenga más poder que otro y también tener claro que su función no debe de ser confusa en su relación con la persona a la que está atendiendo. Entonces, estos artículos que no voy a volver a mencionar son los que tienen que ver con esto y evidentemente serían los que se vulneraran en casos relacionados con el acoso sexual, agresiones o cualquier tipo de conducta variada que puede darse en este ámbito. En cuanto a los principios éticos del Código Deontológico, los americanos dicen que los psicólogos no se involucran en situaciones de acoso sexual. El acoso puede consistir en abordajes sexuales, insinuaciones físicas o una conducta ya sea verbal o no verbal de naturaleza sexual, vinculada con las actividades o roles del psicólogo. A ver si hay alguien en la sala. No. Vale. Esta conducta no es bien recibida, es ofensiva, ocurre en un ambiente hostil de trabajo, de estudio, etc. El psicólogo lo sabe o fue informado de ello. De hecho, lo sabe porque si ha sido formado como psicólogo, es capaz de detectar este tipo de situaciones. Es suficientemente grave o intensa para resultar abusiva para cualquier persona razonable en este contexto. Y el acoso sexual puede constituir un solo acto intenso o grave o múltiples actos insistentes o reiterados, aunque sean de menor intensidad. El Código de Ética de Psicólogos de Chile también habla sobre este tema y dice que los psicólogos deben de atender con igual dedicación a todas las personas a las que atienden, no permitiendo que intereses o perjuicios externos afecten a sus decisiones. Evidentemente, no atenderá profesionalmente amistades y demás, que es lo que estábamos hablando antes, y además clarifican que conductas no éticas son aquellas relaciones con involucramiento sexual o sentimental, el acoso sexual y toda superposición de roles, especialmente cuando el psicólogo esté claramente en una posición de poder y autoridad respecto a los clientes. Es lo que estaba hablando ahora mismo en el caso de las relaciones duales. El psicólogo tiene que ser capaz de detectar qué dimensión puede estar influyendo en su relación con la persona, bien sea paciente o bien no lo sea, ¿de acuerdo? O lo pudiera ser. Y evidentemente está lo suficientemente formado para saber qué situaciones dentro de lo que puede ser el acoso o la insinuación sexual también debe evitar. Y debe de estar formado para no solo detectarlas, no hacerlas y no permitir que se den tampoco. ¿De acuerdo? En su entorno, vaya, por lo menos en donde él esté. Vale. Fíjense que la justificación de un procedimiento terapéutico en muchas ocasiones hace que haya personas que crean que cosas que hacemos los psicólogos son parte del tratamiento cuando realmente no lo son. ¿Vale? Incluso, aunque no sea intencionalmente, a veces podemos sobrepasar ciertos límites por el hecho de que el paciente pueda haber depositado su confianza en nosotros. ¿Vale? Hay que estar atentos a este tipo de situaciones para saber administrar la relación terapéutica o la relación profesional con esa persona de manera que no sobrepasemos este tipo de límites. Ante el desconocimiento de cómo debe actuar un terapeuta, muchos pacientes aceptan varias violaciones de sus límites esperando que esto tenga algún efecto positivo en su tratamiento. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante no solo que el terapeuta esté formado, sino que el usuario también esté informado de qué cosas puede recibir como servicio y qué cosas podrían ponerle en aviso sobre que es una conducta inapropiada por parte del terapeuta. ¿De acuerdo? Tendríamos de esa manera la posibilidad de que tanto terapeutas como usuarios estuvieran en condiciones de poder detectar este tipo de situaciones y evitarlas. ¿De acuerdo? También tenemos que para evitar la explotación y los conflictos de intereses, los psicólogos deben abstenerse de abusar relaciones profesionales con el fin de avanzar en intereses sexuales, personales, financieros, etc.
para mantener estos límites profesionales, los psicólogos deben antenerse de incurrir en acoso, tratar de mantener su lugar de trabajo libre de acoso sexual. No solo lo que les estaba comentando antes, no solo no hacerlo, sino no permitirlo. Tenemos que ser capaces de reconocer como acoso cualquier comportamiento verbal o físico no deseado, como les estaba comentando antes. Puede ser un acto concreto o muchas pequeñas insinuaciones, etc. Evidentemente, como dicen los americanos, también aquí esta conducta interfiere en el trabajo o condiciona la relación. Hay una sumisión en esta conducta que se puede hacer explícita como un mandato o implícita, ¿no? Para intentar conseguir algo o amenazar de un empleo o de que consigues o no consigues algo. También tendremos que ser capaces de reconocer si hay algún tipo de situación en la que yo te obligo de alguna forma, sería más bien coaccionar, ¿de acuerdo? Coaccionar, quiero coaccionarte diciéndote que si haces lo que yo quiero, pues realmente vas a tener acceso o no a determinadas perspectivas de empleo o de educación y demás. Bueno, todo esto son este tipo de situaciones en las que tenemos que estar atentos para saber distinguir y actuar. También reconocer que el acoso, como estábamos diciendo antes, puede ser una cosa grande o varias pequeñas que pueden no solo ser de tipo sexual, sino comportamientos que puedan ridiculizar o menospreciar a alguien. Dejar claro que a estudiantes, supervisados, entrenadores, empleados, es decir, a muchas de las personas con las que trabajamos habitualmente, que existen procedimientos que abordan este tipo de situaciones y cómo trabajarlas en el momento en el que se den, bien para que nos comuniquen, bien para nosotros enseñar a detectarlas, para protegernos al fin y al cabo y protegerlos. Bueno, ¿alguna cosa que comentar con respecto a esto? Chicos, ¿han vivido situaciones de este tipo? ¿Nadie? Hombre, yo hace muchísimos años, pero muchísimos, te estoy hablando incluso antes de hacer la carrera, sí tenía una amiga que iba al psicólogo y me llamaba la atención que muchas veces de forma privada la llamaba, contactaba con ella y se veía como que quería tener una relación personal con ella. Sé que ella cortó ese tipo de relación, pero me imagino que ella lo podía haber denunciado y demás y no sé en qué quedó la cosa. Pero lo más cercano a lo que es un tema así de acoso de este tipo es lo que he Bueno, visto. muchas veces se puede dar, bueno, había casos que hubo uno en la tele incluso, ¿no? Que durante las terapias ponía a la gente mirando para otro lado mientras él se masturbaba, preguntándoles por cuestiones de su vida sexual y demás. Pero bueno, en cualquier caso, lo que más se da pudiera ser, por ejemplo, en muchos trabajos en los que coincides con profesionales de muchos tipos distintos o incluso en sitios donde trabajes con personas que son estudiantes, que son ayudantes, etcétera, el poder estar uno atento a que se den ese tipo de situaciones para controlarlas y evitarlas, y también formar a la gente con la que vas a trabajar, imagínate, ¿no? Con personas con discapacidad, etcétera, etcétera, con personas sensibles o con personas que han sido víctimas, para poder afinar en la forma de trabajar con ellos y dejarlo más claro y protegido Establecer mejor el posible, límite. exacto, el ámbito de trabajo, ¿vale? Bueno, vamos a hablar ahora del consentimiento informado, lo que estábamos comentando antes. Bueno, además de los límites del consentimiento, ¿qué situaciones pueden limitar el consentimiento informado y qué características tiene en el caso de menores y personas incapacitadas? Además de los internamientos involuntarios por trastornos psíquicos, es decir, esto de que se da en el caso de personas con psicosis a lo mejor que tienen un brote y que tienen que ser internados,
¿de acuerdo? De manera involuntaria. Bueno, ¿qué es el consentimiento informado? ¿Es una pregunta? Sí, sí. Parecía que Así estaba en dando el general, enunciado. ¿qué Parecía que dirían estaba... que es? El consentimiento, pues hablar con el paciente o con la persona que se va a tratar sobre lo que se va a hacer y que esté de acuerdo con todo lo que se va a hacer, pues si se va a grabar, si se va a hacer una serie de cosas, comentar a lo mejor el tema de protección de datos y todo este tema, que quede todo por escrito ¿Y qué y sentido que tiene esté eso? autorizado. Hombre, ¿Qué sentido protegerse tiene eso? uno personalmente de cara a que después presente una queja y, y pueda alegar que no estaba informado, pero presentar un Vale. documento donde ha firmado si está informado porque aquí se Proteges debe. al profesional, pero también proteges al usuario. Sí, sí. Claro. Sí, guardando sus Totalmente. datos. Ok. Le Y ofrece Y la además además tiene que confidencialidad. saber, exacto, él tiene información previa sobre el servicio que se le va a prestar y tiene que estar de acuerdo de entrada. Se supone que es la palabra consentimiento, que él está de acuerdo en que lo que se va a hacer quiere que se haga, porque sabe que lo que ha leído pues le interesa, le parece suficientemente seguro o con garantías de beneficiarse, etcétera, etcétera. Fíjense que en muchas ocasiones es como contrapartida de una compensación económica después de hacer tu trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, estamos cubriéndonos a nosotros, pero principalmente protegiendo al usuario, al que se supone que vamos a prestar un servicio. Entonces, ¿es obligatorio? ¿Qué dirían? Esta era una pregunta de Pues examen también. que si no lo Yo es sí. obligatorio, debería. Vale, a ver, la pregunta era, ¿es obligatorio verbal? ¿Es obligatorio por escrito? Yo lo pondría por escrito, pero algo ¿Qué comentaste dirían? el otro día de que podía Obliga- llegar a ser verbal. Por obligatorio escrito. verbal, obligatorio verbal, Exacto. pero por escrito es para mejorar. Recomendable por escrito en algunas Claro. situaciones, pero obligatorio de manera verbal. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, evidentemente existe una obligatoriedad porque recuerden que lo que estamos protegiendo son los principios básicos de la propia persona, ¿de acuerdo? Del ser humano, con respecto a su derecho a que le protejan su integridad. Domingo, Dime. sí, no sé si, pero me parece, por ejemplo, el más usual, que es a nivel sanitario, cuando te van a hacer algún tipo de prueba y demás, da la sensación de que como que ese consentimiento informado protege más a la propia institución sanitaria que al propio usuario, porque con los epígrafes que a veces te pones como que te puedes morir, pero yo no tengo culpa de ello, ¿no? Entonces, no sé si esa realmente es la obligación del consentimiento informado cuando tú dices que se supone que debe proteger a ambas entidades, tanto la persona Vale. que da el servicio como el cliente, ¿no? Vale. Tú ten en cuenta que en el fondo el hecho de que exista el mismo consentimiento informado viene porque desde ya la Constitución, desde el mismo principio de proteger la integridad de las personas, obliga a las instituciones a informar al usuario final de lo que se va a hacer, pero en todas las condiciones, es decir, diciéndole no solo las cosas que le pueden beneficiar, sino también las que les puede perjudicar, porque de hecho en cualquier prospecto de medicación te puede decir que hay un 0,5% de que te mueras si te tomas esta medicación. Es muy raro que pase, pero te puede pasar. Entonces, ellos están obligados a informarte de todo eso, pero al mismo tiempo también se liberan de la responsabilidad de que te pueda pasar eso, porque en el fondo ellos tampoco controlan que determinados aspectos de una operación con anestesia puedan darse sin que ellos los puedan controlar. Evidentemente harán todo lo posible para que no te mueras con la anestesia, pero hay un caso de cada 100.000 en los que el que tiene la aorta no sé qué pincha. Pues Claro. te tengo que informar, oye, te puede pasar esto, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna forma, no está para cubrir a la institución, sino es una cosa que obliga a la institución. Suponte que no quisiera la institución, pues tendría que fastidiarse porque lo tiene que hacer. Porque en el fondo lo importante es proteger la integridad y la dignidad de la persona, por encima de la propia institución. ¿Vale? Por eso, claro, de camino, pues tú te proteges, tú como profesional,
al dar el consentimiento, lo que es bueno es que te quedes con la idea de que tú estás intentando darle todas las opciones posibles a tu paciente, ¿de acuerdo? De que lo que tú estás haciendo es lo que le estás diciendo, que es real, que le vas a cobrar por un servicio que vas a intentar mejorar su calidad de vida a grandes rasgos. Ok, gracias. ¿Vale? Y que él tiene que estar de acuerdo en cómo lo vas a hacer. De ¿Vale? acuerdo. Bueno, la misma ley 41/2002, que nos atañe mucho con respecto a la autonomía básica del paciente, habla de que el consentimiento informado en el artículo 8, toda actuación en el ámbito de la salud necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado. Recuerden que esto es independiente de si el ámbito es público o privado. Y no solo clínico, sino también no clínico. Aunque esto hable de la autonomía del paciente, habría muchos aspectos que siempre que nuestro cliente no sea la propia administración, podría considerarse, sobre todo si hay una intervención para ayudar en el ámbito de lo sanitario, ¿de acuerdo? También valorable desde este punto de vista. Bueno, el paciente entonces necesita dar su consentimiento conocida todos los aspectos que tienen relación con lo que se va a hacer con él. Además, el consentimiento será verbal por regla general. Se puede prestar por escrito, como estamos diciendo, en casos pues, de intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y en general, y esto lo puse en rojo porque nos atañe directamente, la aplicación de procedimientos que supongan riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente. Recuerden, concepto salud amplio, no solo ausencia de enfermedad física, sino estabilidad emocional a grandes rasgos. ¿De acuerdo? El consentimiento escrito del paciente será necesario para cada una de las actuaciones especificadas en el punto anterior de intervención, etcétera, etcétera, dejando la posibilidad de poner más apartados, ¿de acuerdo? Que se quieran poner en un consentimiento. Recuerden que son modelos de escritos para contemplar situaciones concretas en función de que el paciente tenga toda o el cliente o el usuario o la persona con la que vaya a trabajar tenga la mayor cantidad de información posible para que pueda tomar una decisión libre y voluntaria. Todo paciente o usuario tiene derecho a ser advertido sobre la posibilidad de utilizar procedimientos de pronóstico, diagnóstico, terapéutico que se le aplican en un proyecto docente o de investigación. En ningún caso podrá comportar ningún riesgo adicional para su salud, evidentemente. Recuerden, no se trata de que lo sepa el terapeuta, se trata de que lo sepa el paciente. ¿Ves lo que quiero decir, Elena? Porque la ley viene a cuidar al paciente, no a la institución, por encima de la institución. Entonces no le queda más remedio, y en el fondo es bueno que no le quede más remedio, porque si no terminen mandando a ellos, tenemos que mandar nosotros. ¿Vale? El paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en cualquier momento. Cuando quiera puede decir, mira, yo quiero dejarlo, yo quiero parar, yo quiero, ¿vale? Así que después en el ámbito hospitalario y demás, pues a veces implica una alta voluntaria, etc. Con respecto a esto, el metacódigo de la Federación Europea de Asociaciones habla del consentimiento informado y la libertad de consentimiento, en la que dice que los psicólogos deben de aclarar y discutir de forma permanente las distintas acciones y procedimientos profesionales con los pacientes, así como las probables consecuencias de tales acciones, con el objeto de asegurar que el cliente proporcione consentimiento informado antes y durante la intervención psicológica. Esto es equivalente, aunque parezca una coña, pero es equivalente a lo que terminaron teniendo que hacer todos los sitios de restauración, que tenían que poner los alérgenos que podían afectar a los clientes por los que podían estar en la comida. ¿De acuerdo? Estos son cómo advertimos de los posibles efectos secundarios de nuestro trabajo con los pacientes. ¿De acuerdo? Y esto es uno de los aspectos que puede llegar a contemplarse a la hora de hacer un consentimiento informado. Estoy pensando en investigaciones o en intervenciones con menores, etcétera, etcétera. Clarificación a los clientes de los procedimientos relacionados con el almacenamiento de información, es decir, dónde vamos a recoger sus datos. Como les estaba comentando, es una de las tareas de finales del curso.
cómo vamos a protegerlos, qué derechos tiene el cliente para poder acceder a ellos, para pedir una copia, etc. También tienen que conocer el que en una intervención profesional puede haber más de un cliente y esto es encontrarse en diferentes niveles, lo que implicaría un rango de responsabilidades diferentes, es decir, contemplar diferentes particularidades, ¿no? Por esto de ir añadiendo en cualquier caso más información si fuera pertinente, más cláusulas o más regulaciones. El código deontológico contempla todo lo relacionado con el consentimiento informado en sus artículos 25, 35, 39, 40, 45, 47, aunque como ya habrán ido oyendo, de alguna forma conectan con muchos otros artículos. Un par de ejemplos, un caso relacionado con esto. Estos son casos que creo que están en el libro de Ética para Psicólogos, están en la información que está en la plataforma. Un psicólogo incurre en una mala práctica profesional al tener instaladas cámaras ocultas que no son vistas por los pacientes para la grabación y posterior visionado de las sesiones sin comunicar la existencia de las mismas a los interesados, que en este caso son los clientes, ni pedirles autorización para su utilización. Esto pasó porque se descubrió, esto sí está en el libro de Ética para Psicólogos, se descubrió porque un cliente acusó a este psicólogo de acoso. Y entonces, para él demostrar que no estaba acosando a su cliente, lo que hizo fue poner la grabación de las cámaras. Entonces le preguntaron de dónde había sacado esas cámaras y se tenía consentimiento de la cliente para estar filmando las sesiones. Y no lo tenía. Con lo cual, al final, pues bueno, la cuestión es que hizo mal grabando sin pedir un consentimiento informado de que está siendo grabado. ¿De acuerdo? Mira, les voy a hacer una pregunta en este caso. Nosotros tenemos que pedir consentimiento si grabamos, pero ¿un cliente puede llegar el móvil y grabar en una sesión? ¿Tiene que pedirnos consentimiento para eso? ¿Qué les parece? Supongo que sí, que también tiene que pedir nuestro consentimiento, Claro. ¿no? Sí, porque es el derecho de imagen Claro. personal. Claro, y de la también. privacidad, no. Porque somos personas. Claro. Porque somos personas. ¿De acuerdo? Mm. ¿Vale? Evidentemente. Hay casos en los que el propio paciente te lo dice, mira, ¿te parece que grabe la sesión? Porque después así en casa lo miro, porque a veces no me acuerdo de lo que hablamos. Puede haber muchas situaciones. En cualquier caso, se habla, se llega a un consenso, incluso se puede poner por escrito. ¿De acuerdo? Depende de la situación que sea. ¿Vale? La cuestión es que quede claro siempre. Otro caso, un psicólogo recopila información de los casos que llevan en el ámbito privado y los utiliza para publicar un artículo científico en el que menciona aspectos de tipo psicosocial, demográfico y clínico sin previo consentimiento expreso de los pacientes. ¿De acuerdo? Es importante pedir consentimiento desde el primer momento si voy a utilizar esos casos o esos datos para publicar, etc. Y si lo hiciera, evidentemente tengo que garantizar a los pacientes que no van a ser identificados de ninguna forma. El psicólogo trabaja en un centro privado con pacientes en una sala con cristales bidireccionales sin informar a estos que alumnos en práctica que tienen un acuerdo de confidencialidad firmado con el centro estén observando las sesiones y recogiendo datos por escrito de las mismas. ¿Dónde está el problema aquí? Tienen un acuerdo de confidencialidad, ¿no? Que no han sido comunicados los usuarios o los pacientes. Exacto. Un poco como las cámaras. De esos alumnos. No han sido. Exacto. Aunque tengas un acuerdo de confidencialidad con los alumnos, no lo tienes con los pacientes. ¿De acuerdo? No le has dicho a los pacientes que puede haber alumnos detrás del cristal. Tienen que saberlo y dar su consentimiento. Un psicólogo interviene con dos menores a petición de uno de los progenitores en el contexto de un proceso de separación matrimonial. Realiza un ciclo de sesiones de terapia y elabora un informe que presenta a juicio sin solicitar consentimiento ni informar al otro progenitor que conserve a la parte potestad. Esto se da bastante más. ¿De acuerdo? También en este caso, el problema es no solicitar consentimiento de la otra parte. ¿Vale? Bueno, es posible que esto lo veamos con un poco más Domingo, de detalle. Dime. decías, creo que ayer, con el tema ese de los menores, de patria potestad y demás, o sea, De custodia, no es lo mismo.
O sea, sería la única exclusión, ¿no? De que no tienes Exacto. obligación de informar al otro progenitor. Si no tienes la patria potestad, hay varias situaciones en las que no tienes que informar. Uno es que el otro no tenga la patria potestad, el otro es que las personas que atiendan sean víctimas de violencia de género. Vale. No tienes obligación de informar, los atiendes en la oficina de atención a la violencia de género y si son consideradas víctimas directamente no tienes que pedir consentimiento. De acuerdo. Bueno, Gracias. ¿Tengan la edad que tengan? ¿O a partir de una edad determinada de los menores? no entiendo lo que quieres decir. Es que hace un tiempo se decía que se podía evaluar intervenir en menores que tuvieran una sentencia con violencia de género, pero que fueran como mayores a 15 años, si no recuerdo. Si son menores, en plan de 8, 3, 4, da igual, es indistinta la edad para poder... Yo creo que desde el momento que son clasificadas como víctimas de violencia de género o familiar, etcétera, tienes la obligación de ser atendidos por la Oficina de Atención a las Víctimas y no tienes por qué pedir ningún tipo de consentimiento al otro. Da igual la edad que tengan. Es por el hecho de ser declaradas como víctimas. Creo que lo veremos un poco más en detalle más adelante. Vale. Bueno, respecto a la autonomía del paciente, esta misma ley que les está comentando dice que en el fondo, con esto de mencionar la voluntad de humanización de los servicios sanitarios, lo que les estaba comentando, la dignidad de la persona, la libertad individual informada, son aspectos fundamentales y que en el fondo están detrás de siempre que hagamos cualquier acto en el que tengamos que solicitar consentimiento de la persona. Porque en el fondo estamos cuidando todos estos aspectos que no son propios por ser humano. Recordar que cuando hablamos del respeto a la autonomía nos referimos a que todos tenemos derecho de poder recibir un servicio que por sus características, funcionamiento y modo optimice el ejercicio libre e informado de los derechos y deberes de las personas que son atendidas, entre otros casos por los psicólogos. ¿Cuáles son los límites del consentimiento? En el artículo 9 de esta misma ley se mencionan los límites del consentimiento informado y el consentimiento por representación, es decir, el que se presta en representación de menores o personas incapacitadas. La renuncia del paciente a recibir información está limitada por el interés de la salud del propio paciente, de terceros, de la colectividad y por las exigencias terapéuticas del caso. Es decir, si en el fondo lo que vas a hacer al pedir consentimiento es poner en riesgo al propio paciente o a otras personas, pues es posible que tengas que, ¿de acuerdo?, tener en cuenta otros aspectos que puedan limitar. Cuando el paciente manifieste expresamente su deseo de no ser informado, se respetará su voluntad, haciendo constar esa renuncia, ¿de acuerdo?, por escrito. Los PIRs, en este caso facultativos, pongo PIR porque sería el caso que se diera a nivel hospitalario, podrían llevar a cabo intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente sin necesidad de contar con su consentimiento, cuando, evidentemente, existe un riesgo para la salud pública, ¿de acuerdo? Existe un riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del propio enfermo y no es posible conseguir su autorización. Estoy pensando en una situación de brote psicótico, por ejemplo, ¿de acuerdo? Evidentemente, avisando a los familiares y pidiendo una autorización jurídica en las 24 horas siguientes, creo que lo veremos ahora con un poco más de detalle, al internamiento involuntario. ¿De acuerdo? Si no se recibe esa autorización, no podemos internar a esa persona. ¿De acuerdo? Se otorgará el consentimiento por representación en los siguientes casos. Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones a criterio del médico responsable, el que lo atienda, o su estado físico no le permitan hacerse cargo de su situación. También, si carece de representante legal, el consentimiento lo prestan las personas vinculadas por razones familiares o de hecho, a los que tienes que localizar. Cuando el paciente tenga la incapacidad modificada judicialmente y así conste en sentencia, esté incapacitado. Cuando el paciente sea menor de edad y no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención. En este caso, el consentimiento lo dará el representante legal del menor, después de haber escuchado su opinión, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica, etc.
La ley que tiene que ver con la protección del menor. También cuando se trata de menores emancipados o mayores, creo que eran de 16, exacto. Que no se encuentren en los supuestos anteriores, no cabe consentimiento por representación. Es decir, con más de 16 años no hace falta un consentimiento por representación. No obstante, cuando se trata de una actuación de grave riesgo para toda la salud del menor, según el criterio del médico, supongamos una situación concreta, el consentimiento lo presta el representante legal del menor, una vez oído y tenido en cuenta la opinión del mismo siempre que pueda darla. Vale. En cualquier caso, la decisión siempre se toma en cuenta teniendo el mayor beneficio para la salud del paciente, ¿de acuerdo? Que es lo que estábamos comentando antes. En caso de tener que limitar este consentimiento o pedirlo por representación. Aquellas decisiones que sean contradictorias a estos tipos de intereses, evidentemente deben de ponerse en conocimiento de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal para que adopte la resolución correspondiente. Excepto en situaciones de urgencia, como estábamos hablando, por profesionales sanitarios, a la hora, por ejemplo, de un ingreso involuntario. Vale. Cuestiones fundamentales con respecto al consentimiento es que es un proceso de comunicación entre el profesional de la salud y el usuario que culmina con la autorización o no de la intervención que se vaya a realizar. Es un derecho del paciente proporcionar la información y es un deber del médico, en este caso, del psicólogo. La información y la comprensión son las únicas herramientas decisivas para dar el consentimiento. Por eso, cuando ponemos al final la coletilla de que firmo el presente consentimiento, es importante que ponga que he comprendido todo lo que se me ha explicado, he podido preguntar las dudas que he tenido, se me ha aclarado y consiento en, ¿de acuerdo?, firmar esto porque lo he entendido. La información debe especificar los riesgos de un procedimiento en orden a su frecuencia y gravedad y no debe ser la síntesis de un tratado de patología. ¿De acuerdo? No hay que hacer un consentimiento de 14 páginas, sino intentar limitar o reducir o sintetizar en la medida posible todo lo relacionado con lo que nos interese que se sepa, ¿de acuerdo? Pero también incluyendo los riesgos que pudiera haber. La información debe adecuarse a las condiciones particulares de cada paciente, evidentemente familiares o representantes. Vale. El usuario tiene derecho a revocar el consentimiento en cualquier etapa del desarrollo de la terapia, evidentemente, sin que ello conlleve ningún tipo de perjuicio o detrimento para su atención. Evidentemente, yo tendría que asegurarme de que esa persona, que no voy a atender yo por la razón que sea, porque ha querido revocar el consentimiento, siga teniendo atención aunque sea de otro profesional. Idealmente, un consentimiento puede otorgarse después de contar con varios días de reflexión, aunque esto no suele ser así, pero puede ser que se dé el que yo dé la información y el que le dé un tiempo a la persona para que piense en ella antes de decidir si quiere o no. Es una parte sustantiva de la atención médica y no un acto administrativo. Cuando hablo médica, hablo de psicólogo. Y el responsable del consentimiento es el profesional. ¿De acuerdo? Todo lo que firmemos, en el fondo, nos hacemos responsables. Vale, lo mejor es tenerlo por escrito, conservarlo, para lo que hiciera falta, tenerlo a mano, vaya. El consentimiento no es válido cuando por el estado de salud o de acción de medicamento el paciente no está en condiciones de elaborar un juicio crítico, es decir, no firma un consentimiento en determinadas situaciones, porque después van a decir, no, es que él lo firmó, si realmente no sabía lo que estaba firmando, no es válido. ¿De acuerdo? En este caso, lo que tendríamos que hacer es que, en vez de firmarlo a esa persona, lo firmaría algún representante legal o algún familiar. Si se trata de personas incapaces declaradas por ley, es necesario contar con el consentimiento de familiares, como ya hemos comentado. Si no tenemos consentimiento, realmente debilitamos la posibilidad de defendernos en muchos actos legales, sobre todo en determinadas cosas complejas.
¿de acuerdo? Si no tenemos consentimiento, ya va a quedar en tu palabra con la del otro, o no va a quedar claro en el fondo qué es lo que yo hice. No tener consentimiento yo creo que es un error en determinadas situaciones por parte del profesional, que debemos evitar. No es una dispensa de culpa, nos sirve para evitar la responsabilidad del profesional. No es que por el hecho de decirle, no, es que firmo consentimiento y ya, pues lo que pase, ya me está diciendo que sí. No es así, ¿de acuerdo? Es simplemente un documento para proteger al paciente, al usuario, pero no para que después de hacerlo yo pueda un poco hacer lo que me da la gana, ¿de acuerdo? Pues no estoy realmente indicando eso, pero simplemente es para que sepan que en el fondo no elude una responsabilidad. Es importante detallar que en la historia clínica o en el documento que yo utilice para almacenar la información de mi relación con esa persona, este consentimiento. O lo contrario, o el no haberlo hecho. Bueno, vale. Vale. Vamos a hablar ahora de los modelos para la toma de decisiones. Bueno, una pregunta, ¿alguna duda? Chicos, voy a parar un momento para hablar, déjame dar la pausa aquí.